Perfecto. Perfecto. Ahora sí. Gracias, Grisel. Perfecto. Pues mis hermanos, comparto pantalla con la clase de esta noche. Me gusta, lo que más me gusta en la vida, lo he dicho antes en la clase, es leer, reflexionar y escribir. No tengo todo el tiempo del mundo de escribir, pero siempre trato de escribir la clase con lo que el Señor tiene por darnos a través de la lección. Y pensando en la clase que tenemos para hoy, que trata precisamente de Cristo vino a nosotros, somos su misión y Él es nuestra solución. Inicio diciéndoles que siempre repito en cada nivel una enseñanza gráfica que tuve hace unos años en un diálogo con un pastor de una iglesia de la capital, trabajando él continuamente eh, por la niñez y la juventud de su sector. Él me describió una tarde su angustia ante la maldad de quienes él precisamente estaba ayudando. Y al tocar fondo en la conversación, ya casi desesperado, suspirando, pero no de alivio, él me dijo, no sé qué tiene que pasar para que estos muchachos cambien. Son malos, son desobedientes, son cínicos. Y la aspiración de muchos, mis hermanos, me decía él, es llegar a narcotraficantes. No hay forma de que puedan cambiar. Y a lo mejor cambian si nacen de nuevo. Y al decirlo, mis hermanos, y como si él y yo no supiéramos esa expresión bíblica, caímos en cuenta de que eso precisamente es lo que dice en Juan capítulo 3 verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que se necesita para ver el reino de Dios. Y tal, mis hermanos, no es solo la radicalidad del cambio que debe operarse en la gente, sino que debe ser el contraste a exhibir entre tu vida pasada y la actual. Algo en que la gente pueda decir, es como que nació de nuevo. Y como decíamos ayer, y nos queda poco tiempo, pero queremos arrancar por ahí, Cristo nos sacó de una agonía de alma, esa que nos impedía dormir en paz, y de muchos días de indignidad ante un Dios justo y santo, cuya ira pendía sobre cada cabeza, y quien al hacernos horrorizar, porque eso hizo con cada uno de nuestros pecados, exhibió nuestra impotencia, mostró toda la desesperanza y nos hizo ver que estábamos muertos. Por eso, mis hermanos, debemos tener memoria siempre del día en que clamamos por liberación del Señor, por el perdón del cielo, del que las damas aquí también han hablado. El día que volvimos como el hijo pródigo ante el Señor y el día que nos pusimos a cuentas con Él. El día que nacimos de nuevo, como enseña la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Día en que se hizo fiesta en el cielo por el arrepentimiento. No se nos puede olvidar, es lo que está puesto en el chat, lo decíamos ayer, el día en que pudimos exhibir ante el Señor cada rincón sucio y habitación vacía en nuestra casa espiritual. El día que no simulamos ante Dios como que todo iba bien y que pusimos al cinismo en su lugar y que el Señor nos dio la valentía, el coraje para hablar con Él de frente y ponernos a cuentas con Él. Debemos, como se ha hecho aquí en esta noche, recordar ese día que compramos la verdad y depositamos todo en Jesús. Y con ese contraste es que empieza la clase de hoy. Nadie puede, dice la lección, o empieza la lección, pasar por este material si no logra verse en ese espejo, si no puede dar gracias desde el alma por su salvación, si ya no está lleno de asombro y si no está todavía maravillado por el extraordinario regalo que es la salvación, y si no puede ver el resplandor especial que hay en la enseñanza de la historia de los dos deudores o en la enseñanza específica del primer deudor. Es un ejemplo que me encanta
y que, como mencionó Raquel, nos enseña también a que debemos perdonar. Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, una deuda impagable literalmente. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía también para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso ha hecho el Señor. Hermano, y si no lo has notado o has perdido el paladar espiritual para saborear la salvación en el Señor, puede que estemos reflejando dos impedimentos para abrazar la misión, las lecciones y el propósito que tenemos por delante. Puede que no tengas o hayas perdido la apreciación de tu salvación y vamos a pedirle a Dios que nos retorne esa característica entusiasta del primer amor que se ha exhibido aquí en esta noche. La emoción de estar en la presencia de Dios y de sentir su cercanía y su poder. Yo sé que cuando uno entiende esas cosas, siente vitalidad como nunca la había tenido. O puede, en segundo lugar, que se te olvidara que la fe llegó a ti por el oír. Tal como vino a ti, solo de la misma forma puede llegar a los demás. Y como de gracia recibimos y estamos llamados a dar de gracia, tenemos que hacer tal como el Señor hizo con nosotros. Y es lo que Jesús hizo, Hechos capítulo 26, los versículos 15 al 18, cuando comisionó a Pablo entre los gentiles. Y tal como había ordenado en Mateo, en la gran comisión. Le dijo a Pablo justo en el momento en que se apareció a él en el camino a Damasco, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministra y testigo de las cosas que has visto, y para que abras los ojos de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pidámosle a Dios, si tenemos el tiempo, lo vamos a hacer en la clase, por relaciones significativas con las amistades y familia y con todo el que se nos cruce en el camino, de manera que podamos pasar la gran comisión y ser testigos de Jesús. Esa es la reflexión número 1 de la clase de hoy y la primera parte del capítulo inicial. El génesis de lo que vamos a estudiar estas 6 semanas es en el que estamos en este momento. Y así como el capítulo 3 de Génesis determina todo lo que pasa después, el libro de la misión está fundamentado sobre lo que vamos a aprender o estudiar o reflexionar en este día. Cristo ha venido a nosotros y nosotros hemos sido su misión y Él ha sido nuestra solución. El mensaje del Evangelio es sencillo. Al enviar a Cristo a nosotros, Dios hizo un camino donde no había camino. Dios tenía un plan de rescate para toda la humanidad y el plan de Dios no solo es un buen plan, o ni siquiera es el mejor de muchos planes. Es el único plan suficiente para satisfacer la necesidad más apremiante de la vida, la necesidad de ser rescatados del pecado. Alguna gente se queja de que cómo es posible que Dios haya dispuesto un solo camino, pero nos asombraría que una persona que está encerrada en un edificio en llamas y ve que hay una puerta de salida, una única puerta de salida a la mano, se queje de por qué solamente tuvo esa opción para salir.
Sabemos que la salvación está anclada en la persona de Cristo, pero sencillamente conocer quién es Jesús y qué hizo Él no es suficiente para lograr realmente el perdón de nuestros pecados. El plan de Dios exige que cada persona que encuentre a Jesús lo haga de modo que lo lleve a tener una relación con Él. Tenemos que constituir a Jesús no solo Salvador, sino como Señor. Y aún más, una vez que encontramos a Jesús, debemos responder a Él con fe, lo cual es un acto de la voluntad en el que colocamos toda la confianza en Él. Le dijo entonces, y pensando en la historia de Pilato y Jesús, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, o sea, afirmando que sí, que él lo es. Y yo para esto he venido, he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. De acuerdo con el criterio de Jesús, es lo que estamos viendo. Si tu hermano y yo somos de la verdad, lo vamos a escuchar, porque Él vino precisamente a dar testimonio de la verdad. Y Él es el camino, Él mismo es la verdad, y Él es también la vida. Dice Martin Lloyd-Jones en uno de sus libros, y aquí traje la cita, cuidémonos de tener solo la religión suficiente, la que busca solo sentir alguna seguridad, pero que no requiere más nada, que trata de servir como una póliza de vida, pero donde no hay un deseo real y genuino de Dios. Jesús, dice él, no es un paracaídas para usarse solo cuando pueda ser necesario. Suficiente religión para sentirse seguro, pero no más que eso. La manera correcta de pensar acerca de la salvación es ver el plan de Dios que requiere que todas las personas, número uno, reconozcan que tenemos un problema. Ese es el primer paso para ser rescatados. El plan de Dios es que todos reconozcamos que no somos suficientes para salvarnos a nosotros mismos, que Jesús es el único camino de rescate ante la corrupción del pecado. Número dos, que se arrepientan. Una vez que reconozcan o que reconocemos nuestra situación, debemos arrepentirnos por lo que hemos pasado, lo que estamos aquí, lo que implica estar sinceramente entristecido por su pecado. Y es 2 Corintios capítulo 7, que César Franklin lo puso en días pasados. La contrición que viene de parte del enemigo viene para condenación, pero la convicción, el dolor por el pecado que viene de parte de Dios, viene para salvación y arrepentimiento. Y eso de estar entristecido por el pecado nos hace cambiar nuestro modo de pensar, nos hace cambiar nuestra conducta y nos aleja de manera decidida del pecado y corremos hacia Dios. Son los momentos en que uno puede decir, de ahí yo vengo, no son mis planes volver por ahí. El tercer punto es recibir la salvación como una oferta, como un regalo de Dios, un regalo de gracia, y ese regalo de gracia se recibe como un acto de fe. Todos esos conceptos pueden parecer muy básicos para este nivel, pero es vital tener un fundamento firme a medida que entramos y exploramos la misión que tenemos como discípulos de Jesús. Así que comprométete, hermano. Esa es la reflexión y el reto que nos lanza la misión en esta noche, a hacer una lista de por lo menos 5 personas en tu esfera de influencia que todavía no son discípulos de Jesús. Comprométete a orar todos los días por ellos. Pídele a Dios que intervenga por su Espíritu Santo y les convenza de pecado. Habrá momentos en que la gente responderá a tu trabajo con gozo
y ellos verán tus acciones. Te escucharán a medida que proclamas el Evangelio y estarán contentos también. Te darán la bienvenida en sus vidas, como también le darán la bienvenida a Cristo en sus corazones. Sin embargo, habrá ocasiones en que la gente responderá a tu trabajo de una forma negativa, incluso con desprecio. Cuando estás unido a Jesús en su misión para redimir al mundo, experimentarás contiendas y tensión en las relaciones, tanto personales como públicas. Algunos van a sufrir y hemos sufrido persecución de diferentes formas y podemos sentir confusión, frustración, como el pastor del que hablábamos al inicio. Y Jesús mismo enfrentó problemas mientras trabajaba para redimir a la gente del mundo. En el mundo tendréis aflicción, dice Juan 16:33. Más confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros encontraremos lo mismo, pero siguiendo su ejemplo, mostrando su valor y reflejando su decisión, vamos a poder perseverar como discípulos del Señor que tienen una misión. Y esta misión, por última vez en esta noche, es rescatar a todo el que podamos, como fuimos cada uno de los que estamos aquí rescatados. Y nunca olvidar el precio que Dios pagó para ello. De eso fue lo que hablamos desde el principio. Que el Señor nos ayude. Y vamos a hacer una oración, aunque sea breve, dando gracias por lo que hemos compartido en esta noche, los testimonios principalmente, y que el Señor nos permita hacer un grupo mutuo de bendición para nosotros mismos y los demás. Señor, te bendecimos, te damos gracias de nuevo en esta noche, porque Señor, vemos lo hermosa que ha sido tu misericordia en cada una de las personas que han compartido su testimonio. Gracias, mi Dios, porque tú has hecho una obra maravillosa en los corazones que te han recibido y nos gozamos. Ha sido de bendición para cada uno de los oyentes. Cuán grandes cosas tú puedes hacer en las vidas. Deseamos honrar, Señor, este momento, pidiéndote que tu protección, tu bendición, tu cobertura, tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre cada persona, de los que son más nuevos en la fe, como también los que pueden ser más viejos, de cada uno, Señor, de los valientes, Señor, que han abrazado la cruz de Cristo y que habrán de perseverar con tu fuerza hasta el final. Te pedimos que tú nos ayudes como nivel de vida nueva a ser de bendición los unos de los otros, a edificarnos el amor, a exhibir el amor de Cristo y a proclamar, como es el reto que se lanza en esta noche, a proclamar en medio de todo el que conocemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Bendecimos el nombre de Jesús en esta noche, porque Él ha sido el autor de nuestra salvación. A ti la gloria, Jesús, por siempre sea tu nombre glorificado, porque tú pagaste el precio y solo tú te lo mereces. Te pedimos, Señor, que nos ayude en este tiempo que pasamos ahora para Clama y que tú sigas avivando, Señor, fortaleciendo a tu iglesia, a los lavados con la sangre de Jesús, para que también en esta misión que tenemos de exhibir al mundo tu luz, podamos hacerlo con dignidad, con valentía y con denuedo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor los Amén. bendiga. Amén. Amén. El hermano Erickson queda de nuevo a cargo. Amén, mis hermanos. No, vamos de una vez. Gracias le damos al Señor por esta enseñanza maravillosa de esta noche, Señor. Así que vamos de una vez a la sala principal de Clama y vamos a tener un tiempo de oración, mis hermanos. Dios le bendiga a todos.